Hay algo que me está gustando bastante de Lanterns después de este segundo capítulo, que por ahora la serie no tiene ninguna prisa por enseñarte todo. El primer episodio nos presentó el misterio, este segundo empieza a enseñarnos las piezas que había debajo. Ya sabemos que los extraterrestres de Roswell no llegaron allí por casualidad. Sabemos que están buscando a alguien. Sabemos que ese alguien puede estar escondido entre los habitantes del pueblo y, sobre todo, ahora tenemos un nombre que cambia bastante las cosas. Los Manhunters. Y mientras John intenta descubrir qué demonios está pasando, Hal empieza a tirar de otro hilo que le lleva directamente hasta William Macon. Así que tenemos a nuestros dos protagonistas investigando lo mismo, pero desde dos sitios completamente diferentes. Y creo que ahí está una de las mejores cosas de este capítulo, porque mientras John empieza a descubrir lo grande que es el mundo de los Green Lantern, Hal empieza a descubrir que el problema que tiene delante ya estaba en la Tierra mucho, antes de que él llegara, y encima, al final, aparece Sinestro. Así que vamos a ver qué ha pasado realmente en este segundo episodio, porque hay bastante más debajo de ese pajarito verde, de lo que parece. El episodio empieza con Hal haciendo de Hal. John quiere hablar de lo ocurrido con los extraterrestres del capítulo anterior, quiere informar a los guardianes y, básicamente, quiere hacer las cosas como una persona normal. Ann tiene otra idea, entrenamiento, y concretamente quiere enseñarle a volar, así que le da el anillo, le dice que piense en volar y se queda esperando. John se concentra y no vuela, crea un pájaro. Y lo gracioso es que Hal casi parece decepcionado durante un segundo, pero enseguida se da cuenta de que acaba de pasar algo bastante raro, porque John no ha creado simplemente un objeto, ha creado un ser vivo. Y luego ocurre algo todavía más extraño. El anillo está prácticamente sin energía. John se lo quita y el pájaro sigue ahí. Hal se queda mirando, y ese momento, aunque dura muy poco, probablemente sea una de las pistas más importantes de todo el episodio. Porque John todavía es un recluta, lleva muy poco tiempo con el anillo, y ya está haciendo algo que, según la propia serie, no debería resultar tan sencillo para alguien en su posición. La capacidad de mantener ese constructo después de quitarse el anillo se presenta como algo extraordinario y sorprende incluso a Hal. Y me gusta que no nos lo expliquen durante 5 minutos. Simplemente Hal lo mira, John sigue con el pájaro. Y seguimos, pero ya te han dejado la pregunta. ¿Qué demonios tiene de especial Jon Stewart? Porque puede que la respuesta sea bastante más importante que aprender a volar. Y mientras John se lleva el pájaro con él, Hal le manda a buscar algo mucho más aburrido, su batería, porque el anillo está descargado. Y aquí tenemos otra de esas pequeñas escenas que hacen que Hal funcione tan bien. John está intentando convertirse en Green Lantern, y Hal básicamente le encarga ir a su casa, buscar una batería escondida y alimentar a su planta carnívora. Una planta carnívora alienígena, por supuesto, porque esto es Lanterns. Y creo que precisamente esos pequeños momentos ayudan a que la serie no parezca una exposición de lore cada vez que aparece algo relacionado con Green Lantern. Hal tiene una casa enorme, tiene sus antiguos uniformes, tiene una batería escondida en Puno, una especie de dimensión de bolsillo y tiene una planta que podría comerse a alguien. Y, aún así, la sensación no es la de estar visitando el cuartel general de un superhéroe. Es la casa de un tipo que lleva demasiados años haciendo esto. Está cansado, tiene sus cosas por ahí, y parece bastante acostumbrado a vivir solo. Eso dice muchísimo de Hal sin necesidad de explicártelo. Mientras John está fuera, Hal sigue con su investigación. Y aquí empieza a ponerse interesante de verdad, porque vuelve al estadio y decide comprobar los detectores que ya habían llamado su atención. Los cadáveres de los extraterrestres reaccionan, y entonces ya no hay discusión. Eso no era un detector de metales, era tecnología diseñada para detectar extraterrestres, y ahí Hal entiende algo, bastante importante. Alguien en Roswell ya sabía que existían seres extraterrestres, y no solo lo sabía, estaba preparado. Y ahora empieza a mirar directamente hacia William Macon, porque todo en esta familia resulta cada vez más raro. Demasiadas armas, demasiada información, demasiada protección, y ahora además tienen tecnología alienígena. Hal quiere saber de dónde la han sacado, y la respuesta de Macon es bastante sencilla. Un benefactor. Perfecto. Justo lo que necesitábamos. Otro personaje misterioso que nadie quiere identificar. Y aquí Hal hace lo que mejor sabe hacer. Molestar. Macon quiere que se vaya. La gente del rancho quiere que se vaya. Todos parecen tener exactamente la misma opinión. Hal Jordan vuelve a casa. Y eso produce el efecto contrario. Porque si todo el mundo quiere que Hal desaparezca de Roswell, Hal va a quedarse. Y cuando intenta entrar en la propiedad de Macon, recibe un disparo. No tiene el anillo cargado. No puede protegerse. Y termina en el hospital. Y creo que esto también es importante para entender la versión de Hal que está construyendo la serie.
Este no es un Hal Jordan invencible que entra en una habitación y gana porque sí. Es un tipo con muchísima experiencia que sigue siendo capaz de meter la pata. Su intuición suele funcionar, su forma de actuar es bastante cuestionable, y a veces esa combinación le sale bien. Esta vez no tanto. Y, mientras Hal termina herido, John tiene problemas bastante más grandes, porque en su viaje para conseguir la batería lo capturan, y aquí la serie cambia completamente de tono. John despierta rodeado de extraterrestres, y estos tienen un objetivo muy concreto. Quieren encontrar a un Manhunter, y no tienen ni idea de quién es, porque el problema con los Manhunters es precisamente ese. Pueden cambiar de forma, pueden infiltrarse, pueden mezclarse con otras especies, y uno de ellos puede estar escondido en Rushville. Eso significa que, de repente, todos los personajes que hemos conocido pueden convertirse en sospechosos. Y esta es la parte que más me interesa del capítulo, porque hasta ahora teníamos una investigación sobre unos asesinatos. Ahora tenemos un misterio dentro del misterio. ¿Quién es realmente el Manhunter? Si no conoces demasiado los cómics de Green Lantern, básicamente los Manhunters fueron uno de los primeros grandes intentos de los Guardianes del Universo para imponer el orden en el cosmos, antes de los Green Lantern. El problema fue que esos seres sintéticos acabaron desarrollando una interpretación bastante retorcida de la justicia, y cuando una fuerza creada para mantener la paz decide que la mejor manera de conseguirla es eliminar a quienes considera una amenaza, tenemos un problema bastante serio. Los Guardianes terminaron sustituyéndolos por los Green Lantern, y ahora Lantern se está recuperando precisamente ese pasado. La serie los presenta como una amenaza antigua, sintética y capaz de infiltrarse entre Mano Azarathi. Los responsables de la serie han confirmado además que la idea de en consorto Adamasini Satim utilizar a los Manhunters estaba presente desde una fase muy temprana del desarrollo de Men of la historia, pero lo más interesante no es la explicación, es lo que quieren hacer con ella, porque no tenemos a un ejército de robots llegando a la Pushpenny, Tierra. Tenemos uno escondido, y nadie sabe cuál es, y Antan le da a John una misión bastante sencilla, 48 horas, encuentra al Manhunter, o Rushville desaparece, porque ellos quieren vengarse de la criatura responsable de haber destruido a su gente, y están preparados para inmolarse para acabar con ella. Y ahí aparece una pequeña contradicción que me gusta. Antan no parece estar mintiendo sobre lo que les hicieron. Su odio tiene un motivo. Han perdido personas, han sufrido, tienen razones para querer venganza. Pero su solución sigue siendo: si no encontramos al responsable, hacemos explotar el pueblo. Y eso coloca a John en una posición bastante complicada, porque entender a alguien no significa darle la razón. Y creo que esto encaja muy bien con lo que la serie parece querer hacer con él. John es el soldado, el disciplinado, el que sigue las reglas, el que no quiere improvisar porque sí. Y ahora tiene que decidir cómo actuar cuando todos los bandos que tiene delante parecen esconder algo. Pero hay otra cosa que estos extraterrestres descubren: el pájaro. Porque John sigue manteniéndolo, sin el anillo, después de todo lo que le ha pasado. Y Antan se sorprende muchísimo. Tiene sentido, porque estamos viendo a un personaje que todavía no sabe de qué es capaz. Al tampoco lo sabe, y quizá ni siquiera los Guardianes sepan todavía hasta dónde puede llegar John. Yo aquí tendría bastante cuidado con una teoría que empieza a aparecer por todas partes, que el pájaro tiene que significar algo concreto relacionado con su padre. ¿Puede ser? La serie claramente está llamando la atención sobre él, pero de momento es una pista, no una respuesta. Lo importante ahora mismo es otra cosa. John tiene un potencial que incluso Hal está empezando a detectar, y eso puede explicar por qué fue elegido en primer lugar. Mientras tanto, Hal despierta en el hospital. Y aquí tenemos probablemente una de las conversaciones más importantes del episodio. Kerry le habla de Sinestro, porque Hal estaba diciendo su nombre mientras estaba inconsciente. Y eso no es casualidad, porque Sinestro fue su mentor, su antiguo compañero, y el hombre al que Hal terminó derrotando. Ahora está encerrado, y Hal no quiere hablar demasiado de él, pero sí sabemos que aquella relación dejó una marca bastante profunda, y de repente empiezas a entender un poco mejor por qué el Hal de esta serie es como es. Está cansado, está desencantado, no parece confiar demasiado en los Guardianes, y tiene una forma de trabajar que parece venir de haber aprendido algunas lecciones, bastante duras durante décadas. Quizás Sinestro tenga algo que ver. De hecho, la propia serie está colocando a Sinestro como una figura que representa el Puntalcum pasado de Hal, y que conoce cosas de él que prácticamente nadie más conoce. Los responsables de Lanterns han comparado incluso su función con la de Hannibal Lecter, un enemigo encerrado que posee información que el protagonista necesita. Y esto nos lleva al final, porque John vuelve, le cuenta a Hal todo, los extraterrestres, los Manhunters, la misión, las 48 horas, todo. Y esto parece una pequeña escena de diálogo, pero en realidad demuestra algo importante.
Antan quería que Jon desconfiara de Hal, y Jon podría haberse guardado información. Podría haber pensado, quizá Hal está metido en esto. No lo hace, se lo cuenta, porque podrá discutir con él. Podrá estar cansado de que lo mande. Podrá pensar que su método de entrenamiento es una auténtica locura, pero confía en él. Y eso significa que su relación está empezando a cambiar. No mucho, pero un poco. Hal también empieza a darse cuenta de que Jon no es simplemente un chico al que tiene que enseñar. El pájaro le ha demostrado algo. Antan se ha dado cuenta. Y ahora Hal también tiene que hacerlo. Y entonces ocurre algo que llevaba esperando desde el primer episodio. Hal se pone el traje, carga el anillo y se va. Por primera vez la serie abandona Rosville de una forma bastante clara. No para mostrarnos una explosión gigantesca, no para hacer una batalla espacial. Simplemente vemos a Hal viajar hasta una prisión fuera de la Tierra. Y allí está, Sinestro. Y la conversación dura prácticamente nada. Hal ni siquiera pierde tiempo. ¿Qué sabes de los Manhunters? Y Sinestro le responde que si realmente existe uno, sería la segunda mayor amenaza a la que Hal se enfrenta. Pero entonces cambia completamente la conversación. ¿Y por qué no me hablas de Jon Stewart? Y se acaba el episodio. Y para mí, ese es el mejor momento, porque de repente parece que la historia no va solamente de descubrir quién es el Manhunter. Sinestro sabe algo sobre Jon, o, como mínimo, Jon le interesa. Y eso abre otra pregunta. ¿Por qué? Yo tengo varias teorías. La primera es la más evidente. William Macon tiene la tecnología, tiene recursos, está preparado para los extraterrestres, y lleva demasiado tiempo escondiendo cosas. Si fuese el Manhunter tendría sentido, pero precisamente por eso me parece demasiado fácil. Kerry también podría ser una posibilidad bastante más peligrosa, porque está dentro de la propia investigación. Si ella fuera el Manhunter tendría acceso a muchísima información, pero aquí tampoco tenemos pruebas. Y luego está Antan. Existe una teoría que lo relaciona con Atrocitus por su historia de venganza contra los Manhunters. Conockension existe. Tiene sentido, pero yo no lo daría por hecho. Antan puede ser exactamente lo que dice ser, un alienígena superviviente que quiere vengarse. No necesitamos convertir cada personaje nuevo en un personaje conocido de los cómics. Y, precisamente eso es lo que me gusta de esta serie, que todavía puede sorprendernos. También hay una teoría bastante más grande alrededor de Hal, porque el primer episodio terminó con él aparentemente muerto en 2026, y este capítulo no nos enseña absolutamente nada de esa línea temporal, ni un solo avance de la investigación. Y esto puede significar que están reservando esa parte para más adelante, o que el propio misterio de la muerte de Hal está relacionado directamente con lo que estamos descubriendo ahora. Sabemos que los Manhunters pueden infiltrarse, sabemos que uno de ellos está escondido, sabemos que Hal perdió su anillo, y sabemos que hay algo extraño alrededor de Rosville desde hace años. Así que no me extrañaría que todo esto estuviera mucho más conectado de lo que parece. Pero de momento, yo prefiero no intentar resolverlo antes que la serie. Y hay una última cosa que creo que merece la pena decir sobre este episodio. Sí, echo de menos ver más Green Lantern. Creo que es completamente normal. Tenemos un personaje que puede construir cosas con un anillo que, en teoría, es una de las armas más espectaculares de DC. Y durante buena parte del capítulo estamos viendo a Hal hablando con gente en un rancho. Pero creo que Lanterns está haciendo una apuesta muy concreta. Primero quiere que te importe el misterio, que te importen Hal y Jon, que quieras saber quién miente. Y luego abrir la puerta al universo cósmico, y el final del capítulo demuestra que esa puerta existe, porque si no fuera así, Hal no habría terminado entrando en una prisión espacial para hablar con Sinestro en el Shepherd's segundo episodio. La serie acaba de decirnos, vale, ahora que ya conoces Rosville, vamos a enseñarte que esto es mucho más grande, y personalmente eso me funciona, porque no necesito que cada episodio parezca el final de una película de 300 millones de dólares. Prefiero que el universo vaya creciendo mientras la historia avanza. Y ahora tenemos una amenaza, un sospechoso desconocido, un Jon Stewart que parece tener un potencial bastante especial, un Hal que sigue escondiendo parte de su pasado, y a Sinestro, que, sinceramente, es probablemente la última persona a la que yo querría preguntarle qué está pasando. Así que ahora mismo la pregunta ya no es simplemente quién mató a esos extraterrestres, ni siquiera quién es el Manhunter. La pregunta es ¿qué demonios ocurrió entre Hal, Sinestro y los Guardianes para que todos estos caminos terminen llevando otra vez a Rosville? Porque algo está conectando todo. Y después de este episodio, creo que la serie ya ha dejado bastante claro que todavía no hemos visto ni la mitad. Ahora sí quiero saber tu teoría. ¿Quién crees que es el Manhunter? ¿William Macon? ¿Kerry? ¿Antan? ¿O estamos mirando en la dirección equivocada? Y, sobre todo, ¿qué crees que sabe Sinestro sobre Jon Stewart? Porque después de ese final,
Yo tengo la sensación de que Jon puede ser mucho más importante para todo esto de Kepira, lo que parecía al principio. Nos vemos en el próximo.